Es importante importantes que ya hemos visto. Hay que tener cuidado con las S y cuidado con las P's. Okay. Entonces, es por esto que muchas veces nosotros podemos ubicar los micrófonos un poco más abajo de la boca, sobre todo si son condensadores, por ejemplo. No tanto. Y van a tener un vocalista que les va a decir no ubiquen así. Pero es una cosa de ir jugando un poco ahí, mediando con... Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo pongo el micrófono así, muy probablemente la Lore se va a acercar al micro y va a hacer esto. Muy probablemente, porque no sabe por qué lo estoy poniendo así. Ok, entonces, ¿qué pasa si la Lore hace esto? ¿Qué pasa si haces eso y cantas así? La voz va a salir distinta. Lo que pasa es que voy a estar presionando prácticamente mi laringe, entonces es como cantar así, entonces va a sonar así prácticamente. Exacto, entonces tenemos que tener cuidado de explicarle, si vamos a mantener esta posición, de explicarle por qué, y que cante en la posición que ella canta normalmente. Si no lo entiende, porque probablemente no es profesional o cualquier tipo de cosas que puede suceder, entonces cambiamos la posición del micrófono. ¿Sí? En este caso lo ponemos por arriba, que sería una de las cosas. Un micro colgante. Micro colgante, que caída. Sí, podemos jugar un poco con la posición del mismo. Ok. Y esto viene bastante bien, el poner micrófonos de esta manera, por el hecho de que uno alejo el pedestal, ¿sí? Y no la voy a incomodar con el pedestal ahí, ¿ok? Entonces viene bastante bien. Y en este caso, yo podría poner el micrófono un poco angulado también, ¿sí? Y evitando misma historia que el diafragma esté directo a la boca, ¿ok? Un poquito más arriba. Entonces capaz ella tiende a hacer esto, ¿ok? Pero es mucho mejor que haga esto. Sin embargo, le vamos a explicar que siga cantando normal, ¿ok? Porque ese es un gran problema con los cantantes, y es muy chistoso. Me pasó la semana pasada en una clase que el cantante vino y claro, le puse el micrófono y él lo comenzó a mover. Y después yo venía y él venía y lo movía. Es como que, bueno, es algo que se van a topar comúnmente, ¿ok? En vivo, bueno, no hay mucho que hacer con los vocalistas porque al final le dan su micrófono y sabe cómo lo va a manejar, ¿ok? Pero sí, muchas veces bateristas, muchas veces guitarristas cogen y mueven los micros, es como que... ¿Para qué me trajiste? Sí, hay veces que es verdad. Entonces, explíquenle el por qué están poniendo los micrófonos, ¿ok? No solo lo pongan y ya. Si ven este tipo de cosas, expliquen por qué están utilizando sus posiciones. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es cuánto está separada ella del micrófono. ¿Ok? Dependiendo qué va a cantar o qué va a hacer. Si va a susurrar algo, es bueno que se acerque. Porque si lo susurra a 3 metros de distancia, créanme que no se va a escuchar. O sea, si están grabando una peli de terror o una voz de terror, ok, por ahí les sirve. Sí, pero en el caso de que sea una balada, no creo que tenga mucho sentido. Entonces es muy importante también que sepan manejar las distancias entre micrófonos, ¿ok? Una buena distancia para comenzar, como no me acuerdo quién lo dijo. ¿Cómo dijiste la super medida? La apertura que le... No, pero dijo la Dijiste abertura. Una abertura, no 1,5 ni 2, una. Sí, más o menos está bueno para comenzar. Ok, que son más o menos, ¿qué son? Unos 20 centímetros. Sí, 8 pulgadas. No soy gringo, así que no Ni sé gringo. pulgadas. No, son unos 20 centímetros. Sí. Bueno, depende de la mano, ¿no? Depende de... Sí, no. Yo así como... Entonces, más o menos, sí, unos 20-30 centímetros está bastante bien. En el caso de que no vaya a susurrar. Sí, y decirle, si susurras, acércate un poco. Ahora, si tienes un nivel de presión sonora muy alto, y esto generalmente pasa en coros, ¿ok? Alejarnos un poco más. Sí, entonces que maneje movimiento. ¿Ok? Porque es mucho más fácil después controlar este tipo de cosas en la mezcla. Sí, en cambio si lo tuve todo el rato pegado al micrófono y tiene un nivel muy alto, una que me puede saturar. Okay. Es por esto también que grabamos en lo posible por separado las secciones. Sí, porque como les digo, en un coro muy probablemente tengo un nivel más bajito que en una estrofa, un nivel más bajo que en un coro. Ok, entonces tener ese tipo de cuidado.
Otra cosa que suelen hacer los cantantes es acercarse muchísimo al micrófono, ¿sí? Seguirlo al micrófono, ¿sí? Y es algo que nosotros también tenemos que evitar, sobre todo si son micrófonos de condensador. ¿Okay? Misma historia, por S y por Gs. ¿Cómo evitamos? Hablando con el cantante, lógicamente, y también con un antipop. Podemos alejarlo un poco más. Si yo pongo el antipop ahí, por lo general va a ser lo más cerca que va a cantar. Si lo pongo el antipop allá, puede ser que logre que lo más cerca que cante va a ser a la distancia del antipop. ¿Ok? Lógicamente no voy a poner el antipop tan lejos. ¿Sí? Una distancia normal. Misma historia, que serán unos 15, 20 centímetros. ¿Ok? Y sigue. Pero seguía y seguía. Va a ser nuestro traductor de libros. Gracias, bro. Y con esto logro algunas cosas. Primero, controlar S. Segundo, controlar Ps. ¿Ok? Tercero, cuidar el diafragma de mi micrófono. ¿Sí? Por la saliva. ¿Sí? Porque la saliva, Protección. en este tipo de micrófonos, los condensadores generalmente, tiende a oxidar el diafragma. ¿Ok? Cuando llega directamente. ¿Sí? Entonces, por eso el antipop me funciona bastante bien. En particular, a mí no me gusta este micrófono para algunas voces. En la voz de la Lore no me gusta ese micrófono, ¿sí? Sin embargo, vamos a probarlo y quiero que lo prueben, ¿ok? Eso es un gusto personal, ojo, son gustos de cada uno. La Lore puede tener otro comentario, puede que a ella le guste muchísimo ese micrófono, ¿sí? Entonces, vamos probando micros. Vamos a poner una combinación. Yo sé que este micrófono, por ejemplo, me va a dar muchos agudos, ¿ok? Y sé que este va a cubrirme mejor los medios graves. ¿Sí? Este tiene un antipop, así que está bastante bueno también. ¿Sí? Consideración a tener con este micrófono es que el diafragma lo tiene por acá. Muy importante saber dónde están los diafragmas de los micrófonos una vez que vayamos a grabar con más de uno. ¿Ok? Quiero que se den cuenta de otra cosa con este micro ahorita que vayan a grabar y me digan qué es, ¿no? Entonces, yo voy a intentar que el diafragma esté más o menos... Sí. Ahí lo bajo un poquito más. La veo muy... no, mentira. Es muy chiquito. Ok, este es un micro dinámico, por ende debo tener otro pensamiento. Sí, si lo alejo mucho de la boca a este micrófono, en cambio, no me va a captar muy bien. Porque es no es tan sensible como un micro de condensador. Ok, entonces comencemos por ahí más o menos y veamos qué nos pasa con la Lore. Sin embargo, yo lo bajaría un poquito más, pero probemos. Ok, veamos qué es lo que pasa. Mucho más, perdón. La raza, ya no sé qué hacer. Entonces, grabamos algo con estos dos micros, son unos 20, 30 segundos.